martes para todos. Hoy es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, es decir, María concebida sin mancha de pecado. Este año, este 8 de diciembre, coincide con el inicio del Año Santo de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco. Les invito para que juntos meditemos y escuchemos la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, decía, hoy es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La palabra inmaculada significa sin mancha y, desde luego, se refiere a sin ninguna mancha de pecado. Podríamos decir de una forma muy simple que hoy la Iglesia celebra el inicio del nacimiento de la vida de la Santísima Virgen María, el inicio de su vida, el momento en el que ella es concebida y que una especial intervención de Dios ha sido preservada de toda mancha de pecado por los méritos de Jesucristo, unos méritos anticipados. Porque alguien podría pensar, bueno, ¿cómo podemos decir que ha sido preservada de mancha de pecado por los méritos de Cristo si Cristo todavía no había nacido? Ella es preservada de una forma anticipada. Es decir, es una gracia lo que Dios ha hecho en ella. Por eso, decir Inmaculada Concepción de María se refiere a que desde el inicio de su existencia, cuando ella es engendrada en el vientre de su madre, desde ahí no hay mancha de pecado. No hay nada que manche su vida. Porque no solamente, debemos entenderlo, no solamente es que Dios haya querido hacerlo, no solamente que Dios haya tenido una preferencia especial por María, sino Dios ha buscado un propósito. Hoy la oración que tiene la Eucaristía de este día nos dice que Dios ha querido que su Hijo tuviera una morada digna para nacer. Y esa morada digna es la Santísima Virgen María. De manera que podemos decir, así Dios la necesitaba para el plan de salvación. Así Dios la quería para que el plan de salvación se llevara a cabo. Limpia de toda mancha de pecado. Por eso cuando el Papa Pío IX declaró este dogma de la Inmaculada Concepción como algo que tenía que ser creído, no es una imposición, sino es un reconocer la obra grande que Dios ha hecho, no solamente en María,
pero de manera especial en ella. La obra grande que de manera especial ha hecho al preservarla de toda mancha. Quisiera yo explicar un poquito todo lo que conlleva precisamente este texto del Evangelio, porque sin duda alguna que tiene que ver con la fiesta que hoy celebramos. Si bien es cierto que en el Evangelio que he leído se narra la anunciación, es decir, el inicio de la vida de Jesús, tiene mucho de explicación también, de la misma forma, del inicio de la vida de María. Porque el ángel, el Gabriel, llama a María la llena de gracia. Dios la ha colmado de gracia, es decir, la ha amado de una forma especial, de una forma inaudita. Ha sido amada de una forma única. Yo creo que cuando uno conoce, cuando uno ve a alguna persona que es amada, que es querida por sus padres, que es deseada por sus padres, sin duda alguna que uno piensa que es una persona afortunada. Más deberíamos de pensar precisamente cuando se refiere a María. María es la llena de gracia. Dios la ha colmado de todo tipo de bendiciones. Quizá alguien podría preguntarse o decirse, qué bueno por María. Yo mismo he escuchado más de alguna vez esta objeción, quizá de parte de algún sacerdote, de parte de alguien que sabe teología, y lo ha dicho, bueno, pues qué bueno por María, qué bueno, si María está llena de gracia, qué bueno. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Yo quisiera recordar algunas palabras que en una ocasión, leyendo en un compendio, en un tratado de María, leí y que grabé muy bien en mi mente, porque me pareció precisamente que es lo que resume esta fiesta. Y dice este autor, dice, así como la duda y el no de Eva tuvo una consecuencia, y eso se llama el pecado, ¿verdad? El pecado original con el que todos nacemos, así como ese no tuvo una consecuencia para toda la humanidad, de la misma forma, el sí de María tiene una consecuencia para toda la humanidad. Porque Dios la ha colmado de gracia, pero no para ella misma, no para llenarla de orgullo. La ha colmado de gracia porque precisamente aquí, en ella, inicia la salvación. Inicia precisamente el venir de Dios. Inicia la entrada de Dios en este mundo. Inicia la existencia de Jesús. Para eso precisamente la necesitaba así, llena de gracia. No son entonces los méritos de María. No son entonces la iniciativa de ella, es el mérito de Cristo y es la iniciativa plena de Dios que así necesitaba a su hija. Y la ha colmado de gracia precisamente para en ella bendecir a toda la humanidad. Precisamente porque la ha colmado de gracia, ella es inmaculada, es decir, sin mancha de pecado. Cabría entonces decir aquí, en ese sentido, María es el concepto santo e inmaculado que Dios tuvo al hacer o al crear al hombre. María es la realización perfecta de la idea que Dios tenía, porque al hacer Dios al hombre, al hacernos hombre y mujer, no pensó Dios en que el hombre pecara, no pensó Dios en que el hombre le fallara, sino que tuvo una idea perfecta, tuvo una idea de santidad, tuvo una idea sin mancha. Y en ese sentido tenemos que decirlo, María es el concepto que Dios tuvo de ser humano desde toda la eternidad. Porque cuando celebramos un santo, tenemos que decir, celebramos que el plan de Dios en esa persona se ha cumplido. Y es que Dios no solamente ha colmado de méritos a María, también a cada uno de nosotros los ha colmado con su gracia. Y cuando se declara la santidad de una persona, en último término, creo yo que se quiere decir, en él Dios ha realizado, con la cooperación de esta persona, Dios ha realizado el plan de salvación, el plan del hombre que él tenía desde toda la eternidad. Por eso María en ese sentido llega a ser un ejemplo para nosotros, porque todos estamos llamados a la santidad. Dios nos ha elegido, dice el apóstol San Pablo, en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. En ese sentido, María entonces llega a ser un ejemplo, un modelo de lo que debe ser la persona, de lo que debe ser el ser humano.
Alguien se preguntará, alguien dirá, bueno, María fue preservada de la mancha del pecado original, de las consecuencias que se tuvo. Para ella entonces es más fácil. Y tenemos que decir, si bien es cierto que fue preservada de pecado, María tuvo la libertad, como la tenemos nosotros. Y tuvo la libertad de decir sí o no al plan de Dios. Y ella fue generosa, porque como escuchamos hoy en el texto del Evangelio, he aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Esas palabras no es otra cosa sino decir, estoy abierta plenamente a la voluntad de Dios, lo que Él quiera hacer de mi vida. Acepto lo que Él tenga pensado para mí. Yo creo que en ese sentido, hermanos y hermanas, también es precisamente un ejemplo para nosotros. También nosotros tendríamos que decir, estoy abierto al plan de Dios, cúmplase lo que Dios quiere en mi vida. Desgraciadamente, muchas veces cuando vienen las adversidades en nuestra vida, no es tan fácil sostener ese sí que le damos a Dios. Muchas veces es más simple hacer precisamente lo que nuestros primeros padres hacen en el paraíso. Le dicen primero sí a Dios y después no. Es un sí que no sostienen. Es un sí que no es para siempre. En cambio, el sí de María es un sí para siempre. Es un sí como el de Jesús. Un sí una vez y para siempre. Y finalmente, otro aspecto que me gustaría que nosotros comprendiéramos en este día es precisamente en que nuestra vida tiene un propósito. Así como Dios ha pensado en María, ha pensado en preservarla a ella de toda mancha de pecado para ser la madre de su hijo, así Dios ha pensado en cada uno de nosotros, así Dios ha pensado en ti y en mí, así Dios ha pensado en nuestra vida. Y entonces cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que su vida tiene un propósito. No somos fruto del azar, no somos fruto de una mala decisión de nuestros padres, no somos fruto de alguna casualidad. Por el contrario, somos fruto de un plan de Dios que Dios ha pensado y que nuestra vida entonces tiene un propósito, que nuestra vida entonces tiene un fin, tiene una finalidad. Cuando nosotros nos sostenemos en ese sí a Dios, cuando nosotros somos conscientes de que Dios también nos pide a cada uno que mantengamos ese sí, entonces estaremos llevando a cabo el plan de Dios. Que María Santísima interceda por nosotros. Ella, la llena de gracia, la que fue colmada de gracia y que fue precisamente la que dijo sí a Dios y sostuvo ese sí hasta el final, sostuvo ese sí incluso al pie de la cruz, nos ayude para que también nosotros cada día nos esforcemos por llevar a cabo el plan que Dios ha pensado en nosotros, sus hijos. Que sigan teniendo un feliz día de la Inmaculada Concepción, lleno precisamente de la misericordia de Dios, que se muestra precisamente en la Santísima Virgen María, porque la misericordia de Dios la ha colmado de su gracia. María es esa mujer que desde siempre el Señor se prepara.